Hace casi 80 días hubo elecciones en Italia. Hay que recordar que en Italia lo que prima a la hora de analizar el Poder Ejecutivo es la inestabilidad. Imagínese usted que ha habido, ya le voy a decir, 65 primeros ministros en los últimos 72 años, o sea, 65 gobiernos en 72 años. Bueno, pues en los pasados comicios ganaron en cierto modo los partidos llamados populistas, entre otros la Liga Norte, un sector de la cual quiere la independencia de Italia con respecto al sur, y por otro lado el movimiento de las 5 estrellas de Beppe Grillo, que es un cómico italiano y que está además dirigido el movimiento ahora por Luigi Di Maio. Se han puesto de acuerdo finalmente todos ellos para presentarle al presidente de la República, que es el jefe del Estado, el señor Sergio Mattarella, un candidato para que sea elegido primer ministro, es decir, jefe de gobierno. Y el nombre es el de Giuseppe Conte. El señor Giuseppe Conte tiene 54 años, es profesor de Derecho Privado o de Derecho Civil. El Derecho Privado es aquella rama del derecho que estudia las relaciones entre los ciudadanos y entre el Estado y los ciudadanos cuando el Estado actúa casi como un ciudadano, como si fuera un objeto del derecho privado. Y dicta clases él en la Universidad de Florencia, pero vive en Roma y además ha estudiado en universidades muy conocidas en el mundo, como la Universidad de Cambridge en el Reino Unido o la Universidad de Yale aquí en los Estados Unidos, que es una de las mejores que existen. Y ha sido, repito yo, el escogido por el movimiento de las 5 estrellas y por la Liga. La pregunta es, este hombre que no es conocido prácticamente para nadie, entró por ser amigo de Alfonso Bonafede, uno de los parlamentarios de uno de estos movimientos. Un hombre tan desconocido puede regir los destinos de un país como Italia, que es uno de los países fundadores de la Unión Europea. Me parece que los resultados de la elección en Italia y las consecuencias que han seguido y ahora la posible concreción de una formación de gobierno son una señal muy importante que no le hemos puesto mucha atención, Juan Carlos, porque me parece que el surgimiento de un gobierno básicamente anti-establishment, populista, contra las corrientes a favor de la Unión Europea, es realmente de alarmarse considerando que es uno de los países fundadores de la Unión. Sabemos que Luigi Di Maio, que es el líder del Movimiento 5 Stelle, y Matteo Salvini de la Liga, pues han intentado, después de dificilísimas negociaciones, llegar a un contrato de gobierno y finalmente llegaron al acuerdo que el señor Conte pudiera ser presentado al presidente Mattarella para ser considerado Premier de Italia. Esto ha sido una cuestión complicadísima. Hoy Mattarella se reunirá con otros líderes italianos para saber si ese programa de gobierno y la propuesta van para adelante. El presidente Mattarella tiene la decisión final, aunque es, digamos, protocolaria. El presidente en Italia decide quién será el Premier. Pero sí, de lo que se habla es que, pues básicamente al interior de las discusiones entre Salvini y Di Maio no había ningún acuerdo para quién ocupara el puesto de Premier. Como bien describías, Conte no fue electo en las elecciones, es un perfil técnico, y Matteo Salvini ha decidido mantenerse, si se forma el gobierno, como ministro del Interior, que es el cargo que más le importa para detener el tema de la inmigración irregular, que es lo que más le preocupa a la Lega, mientras que Di Maio pues todavía tampoco decidió ponerse a ofrecer su candidatura para ser premier. Esto pues de alguna manera habla de la división adentro de los dos movimientos y también el tratar de lavarse las manos si las cosas van mal, Juan Carlos. También hay que decir, la división en Italia es tremenda. Realmente en el norte la Lega arrasó y en el sur 5 Stelle pues tuvo una aceptación tremenda, y la ausencia de una fuerza de izquierda fuerte pues es realmente sumamente llamativa. ¿A dónde llevará esto, Juan Carlos? Muchos hablan sobre el contrato de gobierno que este posible gobierno pudiera llevar a cabo como no sostenible. Las potencias europeas, incluyendo la canciller Merkel alemana, ha dicho que básicamente lo que se está proponiendo, se propone una renta mensual básica para los ciudadanos en Italia de alrededor de 700 euros al mes, aunque no estés ocupado. También se habla de un recorte durísimo de los impuestos, de la renta, del impuesto sobre la renta de los individuos, y las cuentas no salen, Juan Carlos. Entonces será muy interesante la evaluación que haga Mattarella sobre las presiones que se sienten en el ámbito financiero de las instituciones europeas y para saber si el gobierno va adelante o no.
podrá un hombre tan desconocido manejar un país como Italia? Lo pregunto porque hasta ahora, justamente un artículo de la BBC o del diario The New York Times dicen que es que a los italianos cuando les hablan de Conte, ellos no piensan en Giuseppe Conte, este hombre, sino en Antonio Conte, que es el entrenador del Chelsea, del equipo de fútbol inglés. Exactamente. Alina. Yo pienso que me da un poco de pena, pobre señor, porque va a estar en el medio de muchas pugnas, ¿no? La pugna del norte, es la vieja historia de Italia, el norte contra el sur contra el norte, países totalmente diferentes, por más de que están unidos en una república. Entonces va a tener que lidiar con eso y va a tener que concitar, si es que finalmente es confirmado, un acuerdo, un consenso entre dirigentes totalmente opuestos, porque estamos hablando de la izquierda, del populismo de izquierda y el populismo de derecha. En el fondo populismo al fin, por eso logran sentarse a conversar, pero bueno, no va a ser fácil para él conciliar programas de gobierno absolutamente diferentes, que los dos van a querer llevar a cabo de alguna forma, ¿no? en distinta medida, y este señor además no tiene lo que tendría que tener una persona que debe negociar todo eso, que es capacidad política, porque si algo son los políticos, son los articuladores y los que tienen que lograr consensos y los que tienen que tratar de bueno, que la gente termine viviendo mejor en función de las ideas llevadas a cabo. Entonces, los que desprecian la política, muchos de estos partidos populistas desprecian la política, le llevan a la gente un concepto, en mi opinión, equivocado, de que no son necesarios los políticos, de que no hacen falta, de que son corruptos, de que lo único que hacen es buscar su interés personal, que eso es el peor lado de la política, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si no aparece Berlusconi de vuelta, porque es el que siempre reaparece. Es el único dirigente político que ha podido terminar un periodo como primer ministro desde la Segunda Guerra Mundial, el señor Berlusconi. ¿Será que los italianos solo quieren a alguien así, un personaje como Berlusconi? Uy, Enrique Gómez Batista, que además dice que se siente en casa, es en Nápoles. No, y eso es raro, porque el último premier que ha sido elegido por italianos fue justamente Berlusconi, o sea, desde 2011 no hay eso. Eso muestra un poco la falencia política, ¿no? O sea, hemos visto cómo en España no lograron hace unos años formar un gobierno, o sea, de la misma forma ahora en Italia, estos retos que acaban por enfadar aún más las personas y poner las personas en contra del sistema político. O sea, esto es malo poner tal vez una persona que nunca hubo estado nunca elegido para ningún cargo, nunca tuvo ninguna actuación política de verdad y que las personas no conocen, o sea, y que será elegido por un acuerdo de partidos totalmente diferentes con apoyo de, o sea, eso creo que más que todos los retos que va a tener, que son gigantescos, amplía aún más en las personas europeas la sensación de que el sistema político no funciona. Esto es malo para la Unión Europea, eso es malo para todo el mundo, que hemos visto una crisis tan fuerte de representatividad política.